Bien, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra Biblia, al libro de Marcos capítulo 9? Marcos capítulo 9, en el verso 21. Estaremos revisando esta parte de nuestra Biblia. Y una vez más, pues bienvenidos todos los que estamos hoy, los que escuchan este mensaje. Estoy seguro que será de gran bendición. Si regresamos a nuestra Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 9, el verso 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Padre, oramos, te damos las gracias por este tiempo en que nos permites, Señor, estar en este lugar y poder estudiar la palabra. En nosotros produce vida, Señor, trae bendición a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, por enseñarnos. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, y gracias porque este es un tiempo victorioso, este es un tiempo de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre. Amén y amén. Bien, aquí vemos una historia de un padre que estaba pues en una situación difícil, compleja, y vemos cómo está ahí el Señor Jesús. El padre aquí es un padre con un hijo que está mudo, nos enseña la Escritura, sordo, y padecía de convulsiones. Y está luchando con su fe, está luchando para que él sea restaurado, sea sanado. Y vemos cómo Jesús le ayuda. Aquí en el verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta palabra bella, esta palabra que podemos aprender mucho a través de este versículo que acabamos de leer, donde nos muestra que al que cree, dice, todo, que dice, le es posible. Todo le es posible. Todo le es posible. Yo recibo lo que yo creo. Yo recibo lo que yo creo en mi vida. Si este hombre no hubiera creído, no hubiera pasado nada, absolutamente nada. La importancia de creer y de confiar en Dios, de confiar en el Señor. Este padre pues estaba afligido, en una situación en la que pues los discípulos habían tratado de ayudarle, nadie podía hacer algo por su vida, y es tan difícil ver a un hijo en esa condición. Dice que estaba sordo, mudo, con convulsiones. Pues verlo de esa manera, pues un padre se entristece, se aflige y tiene un encuentro con el Señor Jesús y le dice: ¿sabes qué? Si puedes tú tener misericordia de nosotros, si puedes ayudarnos, ayúdanos, le dice este padre al Señor Jesús. Y le dice el maestro de maestros, le dice: al que cree, le dice, todo le es posible. Y vemos nosotros que en el versículo 27, un poquito adelante, pero Jesús dice: tomándole de la mano, le enderezó y se levantó.
vemos ahí cómo sucede la restauración, ese milagro de sanidad en este hijo por el que este padre estaba batallando. Su hijo se hubiera quedado en la misma condición, en la misma situación en la que estaba viviendo, se hubiera quedado de esa manera, pero hubo alguien que creyó, alguien que confió en el Señor, y por eso sucedió el milagro. Por eso sucedió que este joven fuera levantado de esa condición, ese hijo de este padre fuera levantado. La importancia de que alguien se atreva a creer en el Señor, a levantarse y decir: yo creo que Dios puede hacer algo en mi familia, que puede hacer algo en mi vida el día de hoy. Tiene que haber alguien que cree, tiene que haber alguien que confía en Dios para que suceda el milagro en la familia. Si nos vamos un poquito para atrás en nuestra Biblia, en el libro de Marcos, ahí mismo en el capítulo número 5, en el verso 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos otro hombre que está batallando con una situación de enfermedad de una hija, la única hija que tenía este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas. Viene con el Señor Jesús, se arrodilla y le dice: ve y ponle manos para que sea sana. Y vemos en el verso 23 un poquito más para adelante: y le rogaba, dice, mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Nos vamos al verso 35. Al verso 35 ahí mismo dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Llega la noticia y le dicen: ¿sabes qué? Ya no hay necesidad de que molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y dice el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dice? Cree solamente. Cree solamente. Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es creer, es confiar en el Señor, es esperar en Él. Pero el no creer, el no tener fe en el Señor en nuestra vida es más difícil aquí en la tierra. Yo tengo siempre la esperanza en el Señor, el creer, el tener la fe en Él, de que va a suceder algo. Cuando se muere eso en nuestra vida, es más difícil permanecer con paz en el corazón, con libertad en nuestra vida. Este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo, dice, le rogaba al Señor: ve a mi casa, tú ponle las manos y ella va a ser sana. Y cuando dice que todavía ni llegaban a la casa, ya traen la noticia de que había muerto. Y le dice el Señor, le dice: no temas, cree, le dice, solamente tú cree. Hay cosas en las que parecen que están muertas, que ya no hay nada que se pueda hacer, que pueda suceder algo, pero la palabra nos enseña aquí que al que cree, dice, todo le es posible. Si nosotros terminamos de leer esta historia, vemos que
En el verso 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sucedió el milagro? Sí, porque este hombre llamado Jairo creyó que podía suceder algo en su hija, que podía suceder un milagro de sanidad, de restauración. No podemos nosotros dejar de creer de que Jesús puede hacer algo en las cosas que para nosotros son imposibles. Para Dios, dice la Escritura, nada hay imposible. Dios es poderoso para obrar en nuestro favor cuando nosotros creemos en Él, creemos en su palabra. Ahí mismo en esta Escritura, en el verso 25 dice, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. ¿Qué le había pasado a esta mujer? Había sufrido mucho, dice, y de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y el verso 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Vemos aquí una mujer que tenía un padecimiento, una situación difícil. Hemos escuchado pero muchas predicaciones, enseñanzas de lo que le sucedió a esta mujer. Y se queda plasmado aquí en la Biblia para que nosotros aprendamos de esta historia. Dice que tenía muchos años padeciendo de un flujo de sangre, una situación en la que le habían agotado las fuerzas, se había agotado los recursos económicos, dice que le iba mal, dice que había sufrido mucho, como hay muchas personas que han sufrido mucho por una situación en la que viven todos los días. Hay personas que sufren y hay un sufrimiento constante en su vida por una situación que viven ahí en la familia, una situación de salud, una situación de economía, una situación de, X situación que pueda afligir a una persona. Pero un día dice que supo que el Señor Jesús iba a pasar por ahí. Y precisamente la multitud le seguía. Dice esta mujer, si tan solo, dice, toco el manto. Esta mujer creyó que si tocaba el manto del Señor Jesús, iba a ser restaurada. Ella se dijo, si tan solo toco el manto. Miren, hay algo importante que podemos aprender de esta historia. Ella sola se dijo, tenemos que hablarnos a veces a nosotros mismos, cosas buenas. Nosotros mismos tenemos que declarar cosas buenas sobre nuestra vida. Decirnos, sí voy a poder, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo. El enemigo más grande a veces está aquí con nosotros mismos, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros estamos hablando de nosotros mismos, con lo que estamos declarando de nosotros, de nuestra vida.
No, el enemigo no está afuera, a veces está aquí adentro de nosotros. Esta mujer se empezó a decir, si tan solo toco ese manto seré sana. Voy a ser sanada, voy a ser restaurada. Ella empezó a decirse, no esperó que nadie le dijese, yo tengo que declarar cosas buenas para mi vida. Yo tengo que empezar a decir, soy un hombre sano, soy un hombre bendecido, soy un hombre que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que empezar a declarar palabras de bendición para mi vida, no esperar que a otro las declare. Yo puedo hacerlo, yo puedo bendecir mi vida a través de lo que yo hablo. Cuando el hijo pródigo salió de su casa, lejos, dice, se apartó del padre. Un día dice que él volvió en sí y empezó a decir y empezó a declarar el hijo pródigo. Asimismo, dice, regresaré a mi padre, empezó a decir. Y él empezó a declarar cosas para su vida. Y él fue restaurada, y fue restaurada la relación con su padre. Yo tengo que declarar las palabras buenas para mi vida. No esperar a que otros vengan y me las digan. Yo solo puedo decirlas, yo solo puedo declararlas. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, nos habla de una historia de un hombre llamado David, el joven David. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo desafiado por los filisteos. Y había en el ejército de los filisteos un gigante llamado Goliat, que todos los días se levantaba y desafiaba al pueblo de Israel. Y decía, si alguien me vence, yo y todos nosotros seremos sus esclavos, seremos sus siervos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y dice que el pueblo estaba atemorizado, estaba amedrantado por todo el ejército de los filisteos, con temor, con angustia. Pero llegó el momento de donde un joven llamado David, que le creyó a Dios, que tuvo la valentía de creerle, de confiar en Dios, se levanta y se enfrenta a ese gigante. Y dice que David lo venció, lo derrotó, lo mató a ese gigante. Pero fue David un hombre que le creyó a Dios. Fue David un hombre que se atrevió a caminar creyéndole a Dios que Dios le iba a ayudar. Yo tengo que aprender a creer en la palabra de Dios, a confiar de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer en mi vida. Se necesita hombres y mujeres valientes que le crean a Dios, que caminen en fe, que desafíen en confiar en Dios. Si nos vamos a Primera de Samuel, en el capítulo número 17, Primera de Samuel, capítulo número 17. Nos encontraremos ahí verso 24, dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían, dice, gran temor. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Atemorizado. Y dice el verso 45, si nos vamos adelantito, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, dice, has provocado. Y dice el verso 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Las victorias se ganan confiando en Dios. Las victorias se ganan creyendo en Dios. Este hombre se atrevió a creer y a confiar en el Señor. Hay situaciones en las que parecen gigantes, pero no hay gigantes. Dice la palabra que al que cree, dice, todo le es posible. ¿A quién le va a ser posible las cosas? Al que cree en el Señor Jesús, al que confía en el Padre, al que confía en sus promesas, al que cree que es Dios poderoso para hacerlo en nuestras vidas. Si yo dejo de creer, si yo dejo de confiar, me conformo a la situación, a la necesidad, me conformo a lo que está pasando en mi vida, no va a suceder nada. Pero si yo me atrevo a creer y le digo, Señor, tu palabra me enseña que al que cree todo le es posible y no hay cosa difícil para ti, tiene que suceder algo bueno en nuestras vidas. Tiene que suceder algo en nuestra vida. David derribó a este gigante, dice, sin espada en mano. Dios le dio una estrategia a David con cosas tan simples, sencillas, fáciles, pero tuvo que creer, tuvo que ser atrevido David. Y así tenemos que ser nosotros atrevidos en creer, en confiar. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a terminar en nuestras vidas. Si nos vamos nosotros al libro de Josué, en el capítulo número 6, dice que el pueblo de Israel tenía que tomar Jericó. Tenía que tomar ese lugar. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel en ese momento estaban guiados por Josué. Había que derribar una ciudad fortificada. Difícil, dicen los muros, difíciles de derribar. Dios le da una estrategia a Josué y el pueblo le obedeció a Dios. Le di, ¿sabes qué? Dele 6 vueltas a esos muros de Jericó. Y al séptimo, lo único que tienen que hacer es gritar, cantar, y los muros van a caer. Y dice que así sucedió. A la séptima vuelta los muros cayeron y el pueblo de Israel, guiados por Josué, tomaron posesión del lugar. Pero sucedió esto porque Josué le creyó a Dios. Le creyó que el que le había dicho esa promesa la iba a cumplir en su vida, la iba a cumplir en el pueblo de Israel. Yo tengo que creer. Yo tengo que tener fe en el Señor para que sucedan las cosas. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud. Habían pasado muchos años en la esclavitud de los egipcios, muchos años, y usted ya sabe la historia. Por fin el Señor los libera, los saca en un momento. Dios libera al pueblo de Israel, los saca con las riquezas que los egipcios tenían, no los saca con las manos vacías, los saca con todas las riquezas que el pueblo de los egipcios tenía. De un momento a otro Dios hizo ese milagro sacándolo de la esclavitud.
Dios puede hacer en lo que tú menos esperas, traer la respuesta de la noche a la mañana. Tú vas a ver un milagro en tu vida. Cuando tú te atreves a creer, cuando tú te atreves a confiar en Él. Dice que el pueblo de Israel iba caminando, iba marchando por el desierto. Llegó el momento donde se enfrentan al Mar Rojo. No había cómo cruzar, no había cómo pasar las aguas de ese mar. No había cómo avanzar. Atrás de ellos venían otra vez Faraón y el ejército de él para regresarlos a la esclavitud. Se enfrentan a una situación que no hay salida, que no hay cómo avanzar, a un momento donde dices, ¿tú qué hago? Si me regreso, vuelvo a la esclavitud. Si avanzo, me ahogo en las aguas. Era difícil para el pueblo de Israel. No había salida, no había qué hacer en ese momento a los ojos naturales. Pero Dios le dice a Moisés, dile al pueblo, dice que marche, que marche. Y en cuanto el pueblo de Israel le creyó a Dios, Moisés le creyó a Dios, dice que las aguas se abrieron y el pueblo de Israel cruzó en seco. Imagínense ustedes cuando estaban las aguas y en un instante las aguas se dividen y el pueblo de Israel puede cruzar en seco. Cuando vieron los egipcios, el ejército de Faraón, que el pueblo de Israel había hecho eso, ellos también lo quisieron hacer, pero dice, fueron ahogados. Sucedió este milagro, ¿saben? Porque Moisés y todo el pueblo se atrevió a creerle a Dios. Se atrevió a confiar en Dios. A lo mejor tú te has encontrado o te ha pasado que dices, no hay salida, estoy ante una situación en la que no veo ningún camino, ninguna respuesta, nada que me pueda mostrar dónde ir avanzando, cómo avanzar en esta situación, cómo resolver esta situación, cómo resolver el problema de esto que estoy pasando mi familia, esta situación. Así se encontraba el pueblo de Israel, pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú confías en Él, dice la palabra, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, dice, hasta el fin de todas las cosas. Pero yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Si yo no creo, no va a suceder nada en mi vida. Dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios nos va a dar gracia y favor para salir adelante. Dios nos va a dar gracia y favor para seguir avanzando en nuestra vida. Hay situaciones no resueltas. Hay situaciones no resueltas en nuestra vida, pero nunca tengo que perder la fe, la confianza y de creer en el Señor que Dios lo puede hacer de un momento a otro. Dios lo puede hacer en nuestra vida. Dice que cuando llega la promesa a Abraham y Sara se reía. Venía la promesa de hijo para sus vidas. Se reía, le causó risa porque a esa edad era difícil de concebir, de tener un hijo. Pero le habla Dios y le dice, habrá cosa difícil para mí, habrá cosa difícil para Dios, para resolver una situación, para abrir camino donde no hay, para suplir una necesidad. No hay cosa imposible para Él. Si me acompaña en el libro de Hebreos, capítulo 11,
Hebreos capítulo número 11. Yo prefiero creerle a Dios que creer en las circunstancias. En el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué necesitamos hacer? Creer que hay en Él la respuesta y que es galardonador de los que le buscan. Va a haber un galardón para aquellos que le buscan, aquellos que le creen. Si yo oro es porque creo que Dios es real. Si yo le busco temprano es porque yo creo que Dios me escucha y de que tendrá el control de todo ese día para mi vida. Dice en el verso número 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabía Abraham a dónde iba a llegar? No sabía. Dice que Dios le dice, sabes que sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía, pero se atrevió a creerle al Señor. Salió Abraham sin saber a dónde ir. Dice el verso 9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el 10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo espero esta ciudad. Yo no sé si tú la esperas, pero yo espero una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Escritura que Él ha preparado morada para nosotros. Lo más valioso, lo más importante que es para nosotros es la salvación. Lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que se pagó por cada uno de nosotros, la salvación, la vida eterna, es lo más importante. Dios nos quiere bendecir aquí en la tierra, pero nunca desenfocarnos que lo más importante para nosotros es la salvación. Porque esto es temporal. Es temporal. La ciudad que nos menciona aquí la Escritura, esa es la que el Señor ha edificado para los que le creen, para los que han abierto su corazón para recibirlo. Dice el verso 11, dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Porque, ¿qué dice? Creyó. ¿Qué hizo Sara? Creyó que era fiel. Era fiel quien lo había prometido. Lo recibió porque ella creyó que Dios era fiel de lo que le había prometido. Yo tengo que creer para que sucedan las cosas en mi vida. Yo tengo que caminar en fe, confiar en lo que Dios me ha dicho. Yo tengo que caminar todos los días creyendo que es fiel Dios. Si me levanto en las mañanas y me tomo ese tiempo de oración, es un tiempo que yo necesito. Es un tiempo que yo necesito de tener ese tiempo con Dios. Dice la Escritura en el libro de Nehemías, dice, el gozo del Señor, dice, mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿De dónde viene mi fortaleza? ¿De dónde vienen mis fuerzas? Del gozo de Dios.
y cómo es que Dios se goza, cómo es que el corazón de Dios está gozoso cuando yo le alabo, cuando yo le busco, porque cada uno de nosotros hemos sido diseñados para la comunión con Él. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados para alabarle, para exaltarle, para reconocerle todos los días. Decía el rey David, de continuo estará mi alabanza para Él. David sabía que ahí estaba la fortaleza. David sabía que ahí estaba la libertad, que ahí estaba el gozo. Cuando una persona anda desalentada, desanimada, cuando no está declarando la palabra, cuando no hay fe en su corazón, está débil, no alaba a Dios. Y dice la Escritura, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo permanezco adorando a Dios, exaltando a Dios, reconociéndole a Él, ahí es donde se fortalece mi vida en el gozo de Dios. No se fortalece en la queja, no se fortalece en la debilidad, se fortalece mi vida en el gozo del Señor. Es por eso que yo tengo que permanecer ahí, adorando, exaltando. Cuando nosotros entremos en esa casa, en ese lugar que Dios nos ha preparado, ¿cuál será nuestra función ahí? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo, nuestras actividades ahí? No va a ser ir a trabajar, no va a ser ir y salir en las rutinas de la mañana y, bueno, ir al mercado, a hacer ventas. No, ese no va a ser nuestra función. Nuestra función va a ser alabar a Dios, glorificar a Dios. Ese va a ser nuestra función, nuestra actividad principal. Yo tengo que empezar a hacerlo en este momento. Hay personas que no saben, no lo hacen, confunden la adoración, Dice que él anda buscando personas que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando yo lo hago es que estoy creyendo que Dios es real. Cuando yo lo hago, estoy creyendo que Dios es un Dios que me escucha, un Dios que está atento, que las oraciones que yo hago en este lugar, Dios está atento a ellas y sus ojos abiertos a la oración de este lugar. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no le hubiera creído a Dios? No se hubiera cumplido esa promesa. No se hubiera cumplido esa promesa en sus vidas. A pesar de la edad de él y de su esposa, dice que pudieron concebir a un hijo. Un día Dios le dice, sal de tu campamento, sal de ese lugar, le dice, asómate, ve al cielo. Le dice, así como puedes ver las estrellas, así será tu descendencia. Si tú has creído, si tú le has abierto el corazón a Jesús, Jesús mora en tu vida. Nosotros somos simientes de Abraham. Tenemos la promesa fiel para nosotros. Tenemos la bendición de Dios para nuestra vida. Siempre nosotros estamos recordándoles a los hijos de uno, les estamos diciendo, tú tienes la bendición de Dios, tú tienes la bendición de Dios. Lo único que tienes que hacer es obedecer, es creer, es ser fiel con Dios, y Dios te va a suplir, a ayudar a tu vida todos los días. Dios no nos va a dejar solos. Vemos nosotros en la Escritura, en el ministerio del Señor Jesús, muchas situaciones
de hombres y mujeres que fueron sanados, restaurados, que buscaron ayuda, se acercaron a Él y nunca los dejó solos. Nunca dejó de meter las manos y de ayudarles. Cuando tú crees, cuando tú te acercas a Él, Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar. Y aún en las cosas en las que a veces hemos fracasado, Dios nos va a llevar a que tengamos victoria ahí donde fracasamos. Les mencionaba una reunión anterior que los pescadores, Pedro y otros más, habían estado pescando toda la noche. No habían sacado nada, absolutamente nada. Estaban lavando las redes, estaban en la orilla con sus barcas ya, y el Señor Jesús se sube a una de ellas y le dice: ¿sabes qué? Boga mar adentro y tira las redes. Era de día. Ellos sabían que de día era más difícil que de noche, porque en la noche hay más probabilidades de mejor pesca. Ellos se sentían fracasados, se sentían que no habían logrado nada, no había fruto de su esfuerzo. Me gusta una parte de la escritura donde dice, el trabajo que tú haces no será en saco roto. Cuando tú te pones en las manos de Dios y tu esfuerzo que haces, tu trabajo que haces, no será en saco roto. Ya no serás en saco roto cuando tú le crees, cuando tú confías en Él. Hay personas en las que se esfuerzan y trabajan y todo lo pueden perder de la noche a la mañana. Pero cuando tú confías en Dios, las redes van a estar bien reforzadas. No se va a perder el esfuerzo de tu trabajo, dice la Escritura. Cuando estos hombres tiran las redes, dice que las redes venían, pero repletas de peces. Venían repleta de ese fruto en ese momento. Fueron hombres que se atrevieron a creerle al Señor Jesús, obedecieron. Dice que Pedro le dijo: ¿sabes qué, Señor? Mas en tu palabra, dice, tiraré las redes. Dios le mostró que aún ahí donde ellos habían considerado un fracaso, Dios les mostró que aún en eso Dios nos puede levantar y Dios nos puede hacer que vivamos nosotros en la bendición de Él. Vivamos en las promesas de Él. Las promesas de Dios van a ser fieles cuando yo la creo, cuando yo la tomo, cuando yo camino en fe en mi vida. Pero yo tengo que creer. Puedo salir de este lugar y quizás motivado con alguna palabra que tocó mi corazón, pero en el transcurso de la semana me desanimo, pierdo el interés, me aparto de tener esa confianza en Dios y se pierde la semilla que se sembró en mi corazón. Yo tengo que aprender a echarle esa agua, a avivar esa semilla que se sembró, esa palabra que hoy escuché. Yo tengo que toda la semana declararla. Señor, gracias, Padre, porque el domingo yo aprendí que al que cree todo le es posible. Yo creo, Señor, que tú estás sobrando un milagro en mi vida. Yo creo, Dios, que tú me abres puertas para un mejor trabajo. Yo creo que el corazón de este hijo, de esta hija es transformada. Yo creo que el corazón de mi esposo, yo creo, Señor, que los cielos se abren y la lluvia que se había tardado hoy desciende sobre mi vida esta semana. Pero yo tengo que avivar esa palabra, yo tengo que creerla y mantener esa palabra, que permanezca en mi vida, que permanezca en mi corazón.
Dice en Deuteronomio 28, dice, estar atentos, escuchar su palabra, guardar su palabra, obedecer su palabra. Y dice, y todas estas bendiciones, dice, te alcanzarán las bendiciones de Dios. ¿Cómo me van a alcanzar las bendiciones? Cuando yo tomo esa palabra, yo la creo, la guardo en mi corazón y la vivo toda la semana. De nada sirve únicamente conocerla si no la vivo esa palabra. Yo tengo que hacerla parte de mi vida, hablarla, alimentarla todos los días, alimentar esa palabra a través de las declaraciones que yo hago todos los días. Hablarme a mí mismo, hablarle a las circunstancias, hablarle a las circunstancias por las que quizás estemos pasando, pero nunca tengo que dejar de declarar las promesas de Dios, de declarar en fe que van a suceder. Si me siento desanimado, desalentado, el día de hoy, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres el Señor de señores, el que levanta mi cabeza. Y yo tengo que hablar la palabra, hablarme a mí mismo. El problema es que me puedo quedar con lo que yo pienso. Y lo que yo pienso, eso voy a hablar. Si yo pienso que soy un fracasado, voy a hablar de fracaso. Si yo pienso que no se resuelve nada, que no se va a resolver nada, eso voy a hablar. Pero cuando yo pienso que todo va a estar bien, que no va a dejar de cesar el aceite y la harina, como el milagro que sucedió en el libro de los Reyes, eso va a suceder también en mi vida, en mi casa. Hablarle a las circunstancias. Si tuvieras fe, dice la Escritura, como que dice, un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña, ¿qué dice? Se moverá, se moverá. Algo que yo aprendo de esto es que yo tengo que decirle a la montaña, nadie lo va a decir por mí. Nadie va a venir a mi casa y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Tú solo en tu casa tienes que empezar a declarar, a profetizar. Dice la Escritura, dice, tienes la palabra profética más segura en tu boca. La palabra más profética, más segura, profética más segura que tú tienes es lo que tú estás hablando. Lo que tú estás hablando. Y no únicamente por hablarlo, yo tengo también que vivirlo. Tengo que vivirlo, tengo que caminar en fe. Yo tengo que caminar en fe. Dice su palabra, dice, Él concederá, dice, las peticiones de nuestro corazón. Dice, todas las cosas van a obrar para bien a todos los que confían en Él, pero a todos los que le aman. A los que le aman. Yo puedo declarar esta palabra y puedo declarar todo el día, pero yo tengo también que hacer mi parte de amar a Dios con todo mi corazón, creer en Él, confiar en Él. ¿Qué hubiera sucedido con el padre de este hijo en el que leíamos al inicio si no hubiera creído? Le dice, pues ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos. Y dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Y por cuanto creyó este hombre, fue restaurado su hijo. Fue libre de esa atadura, fue libre de todo lo que venía batallando. Fue libre porque este hombre se acercó creyendo. Y así tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él lo hará en nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
yo les animo a que usted camine creyendo. ¿Qué cosa hay para usted difícil en este momento? Que le venga a su mente en este instante, ¿qué cosa para usted es imposible? Qué difícil que usted ha visto año tras año, dice, no se ve respuesta. Yo creo que así se va a quedar esta situación. No se va a resolver, no va a suceder nada. El pueblo de Israel duró muchos años en la esclavitud y Dios lo hizo en un amanecer todo. Dios lo puede hacer en un amanecer. Dios es poderoso para hacerlo cuando hay personas que se atreven a creerle, cuando hay hombres y mujeres que se atreven a caminar en fe. Abraham dejó la comodidad quizás que tenía, dejó a Abraham todo lo que él tenía y le obedeció a Dios. La obediencia antecede toda la bendición de Dios. Toda la bendición de Dios. Imagínense, Abraham dejar su casa, dejar su parentela, dejar su fuente de ingresos, dejar todo lo que él tenía en ese lugar. Y le dice Dios, ve a una tierra que yo te mostraré. ¿Se imagina usted a Abraham salir de un lugar de la comodidad sin saber a dónde ir? Pero se atrevió a creerle, se atrevió a obedecerle. Y nos es contado como el hombre de la fe, como el hombre de la fe. A nosotros nos cuesta trabajo a veces desprendernos de algo, desprendernos de cosas tan simples, tan sencillas, que pensamos que es la comodidad de nuestra vida. La comodidad más grande es estar en la presencia de Dios. La paz que Él da no la puede dar el mundo. La paz que da Jesús sobrepasa todo el entendimiento. Jesús ya lo hizo en la cruz para nosotros. Culmino con esto. Dice la Escritura, cuando Jesús estaba en la cruz, usted conoce la historia y se imagina todo el sufrimiento, estar ahí en ese lugar. Sus manos habían sido traspasadas, sus pies, derramó su sangre. Y cuando estaba ahí a punto de culminar todo, dice, consumado es. Consumado es. Toda deuda ha sido pagada. Y toda la deuda ha sido pagada para los que le creen en Él. Para los que aceptan en su corazón que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Consumado es. Él pagó el precio de todo dolor. Él pagó el precio de todo sufrimiento. Él pagó el precio de toda carencia, de toda ruina. Él lo pagó en la cruz. Consumado es. Y esto me permite a mí entrar a las mesas del Rey y disfrutar de todo lo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Hoy puedo yo decir, Señor, gracias porque hoy tomo de las mesas, Señor, la salud que ya fue pagada. Gracias, Padre, porque puedo ir a las mesas y tomar de la provisión que ya ha sido pagada en la cruz del Calvario. Pero yo tengo que levantarme, yo tengo que ir ahí creyendo que Jesús lo hizo a través de ese sacrificio de la cruz. La mujer del flujo de sangre no hubiera recibido el milagro, no hubiera sido sanada si no se hubiera levantado y creído que si tan solo tocara el manto del Señor Jesús iba a ser sana. Pero ella se dijo a sí mismo, si tan solo toco el manto, voy a ser restaurada. Y dice que esa mujer se mete en la multitud, toca el manto y en ese momento sucede el milagro en su vida. Yo tengo que creer, yo tengo que declarar,
sí lo puedo, sí lo voy a lograr. Ahí voy a estar porque voy a recibir la bendición de Dios. Ahí tengo que estar porque ahí hay bendición de Dios para mi vida. Pero tengo que levantarme. Dice que cuando esta niña de este hombre, Jairo, dice ya había sido sanada, pero el Señor la levanta y le dice, ven. Y la bendición estuvo completa ahí. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Está bueno? Bien, ¿qué le parece si oramos? Padre, te damos las gracias, muchas gracias por este tiempo, mi amado, en que nos permites estar en este lugar. Jesús, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, amado. Gracias, seguimos creyendo, Señor, creyendo en la bendición tuya. Seguimos creyendo, Padre, en que eres fiel y justo para perfeccionar todo, Dios. Gracias porque dice tu palabra, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Gracias, Padre, muchas gracias porque hemos creído. Estamos aquí porque hemos creído que eres fiel. Fiel es el que nos ha llamado. Gracias, Padre, amamos tu presencia, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, nos rendimos a ti, amado Jesús.